Todos tenemos algo que contar. No importa qué tan reservado seas, siempre habrá un tema, un suceso, una historia, un sentimiento, algo que tienes ganas de compartir con alguien. Todos tenemos algo que contar y en esta ocasión hablaremos de una obra famosa, proveniente de nuestros queridos amigos franceses, de un fantasma que está vivo y de cómo esta curiosa leyenda y puesta en escena llega a relacionarse con la parapsicología. Hoy hablaremos de El fantasma de la ópera. Hola, bienvenido a Caso 65, me presento, yo soy Raihar y a mi lado se encuentra mi fiel colega. Hola, soy Javier, pónganse cómodos, vamos a comenzar. En esta ocasión queremos comentarles que este es el primer episodio de nuestra especial de Halloween, donde cada semana de este maravilloso mes les vamos a traer temas fantasmagóricos, platicaremos de autores de terror y claro, cerraremos con un live donde platicaremos de experiencias personales y de alguna que otra cosa interesante. Recuerden que este live no lo vamos a estar publicando en las cuentas de Instagram, tanto de Xavi como la mía, de Raihar Ulveblad, y la oficial de Caso 65. Entonces, si nos quieren andar sintonizando, va a ser el martes 31 de octubre. Y ahora sí, nos encontramos ante un tema fascinante, pues esta novela gótica se publicó por primera vez en 1910, obra del autor francés Gaston Leroux, y es una obra que ha sido adaptada a obras de teatro, ballet, televisión y películas, entre las adaptaciones más conocidas. Aunque claro, su más reciente éxito ha sido gracias a las presentaciones en obras musicales, empezando en Londres en 1986. Y de ahí ha seguido su camino hasta Broadway, incluso hasta nuestro presente 2023. ¿Tú has tenido la oportunidad de leer o ver algún material del fantasma de la ópera, algo relacionado con el fantasma de la ópera? Sí, bueno, en primera, la verdad siempre he tenido muchísimas ganas de ver la obra. Quiero verlo en escena. No he visto películas, pero disculpen mi simpleza, si se puede llamar así. La referencia más grande que tengo es de Los Simpson. Ajá, claro, no puede faltar. Pues obviamente Ajá, hacen menos en referencias, Halloween, ¿no? ajá. Claro. Entonces sí es mi más grande referencia que tengo. Ok, sí, porque de hecho, incluso hay películas como la de los Gremlins, si alguien alguna vez la vio, incluso hay una pequeña referencia a eso, y pues bueno, la verdad es que es algo ya muy referenciado que está en el colectivo, pero sí, como tú dices, no es tampoco tan raro alguien que conozca, pero que no haya visto algún material. Exacto. Yo personalmente solo películas, pero sí he visto, estoy familiarizado. Ok. Pero aún así, si no conoces mucho de este tema, te voy a resumir la historia que realmente vale la pena y claro, tiene sus diferencias que varían según la adaptación, pero vamos a comenzar con la historia del fantasma de la ópera. En las instalaciones de la Gran Ópera de París vagaba un fantasma, siempre habitando el palco número 5 solo para él. Si volteabas a ver, ahí podrías ver a un hombre enmascarado. Este hombre pedía dinero y exclusividad del palco para ver las obras a los directores de la empresa, a cambio de que éste no provocara desgracias al personal. Todos le tenían miedo, respeto y también lo odiaban. Christine Daae debutaba en el escenario esa noche, donde se encontró al conde y al vizconde de Chagny, entre otras personalidades importantes, claro. Este vizconde es Raúl, que pertenecía a la clase noble más adinerada de París. Este reconoce a Christine, pues ella fue su amiga de la infancia y con la que aún guarda un profundo amor. La hermosa joven es hija de un violinista vagabundo que fue contratado por la familia de este vizconde y así fue como se conocieron. Christine se roba el espectáculo junto al corazón de Raúl una vez más y decide buscarla para probar su suerte. Pero ella al verlo le dice que no puede atenderlo y le pide que se marche. Raúl teme que tenga otro amante, pues escucha cómo habla con alguien, pero al entrar de nuevo en el camerino de Christine se da cuenta de que no hay nadie y que tal vez se lo ha imaginado todo. Pero nada más alejado de la realidad, pues Christine pide a Raúl que hablen en privado, en lo más alto del teatro, pues quiere estar alejada de los pisos inferiores. Y ahí es cuando confiesa que ella no puede expresar y corresponder sus sentimientos porque alguien celoso en extremo la pretendía. Pero ella no se quiere alejar de él, pues este era su ángel de la música, un hombre que había sufrido el abandono de su padre y el exilio de la sociedad por ser considerado un monstruo debido a su cara deforme. Y este a su vez había enseñado a Christine a cantar Ok. y a ejecutar su, digamos, su puesta en escena de la mejor manera. Por eso dice que era su ángel de la música. Y ella creía, el padre de Christine ahora ya está fallecido, Ujú.
Ella creía que su padre le había mandado a este ángel de la música como para cuidarla. Al enterarse de esto, deciden idear un plan para escapar del fantasma y de los celos de este hombre. También se querían casar, lejos de ahí, liberando a Christine en el proceso, pero el fantasma, su ángel de la música, lo ha escuchado todo. Adelantándose al plan, Eric, que es el fantasma de la ópera, es el nombre real de esta persona, secuestra a Christine y aquí es donde ella descubre el horrible ser que tiene delante de ella, y no por la deformidad, sino por todos los actos de ira e incluso asesinatos que provocó entre los actores y demás trabajadores de la ópera. Todo por el capricho de pasar su vida junto a Christine. De hecho, incluso él hace que ella fuera la protagonista de la obra que le dio tanta fama porque el fantasma provocó un accidente que a la protagonista de ese entonces pues la dejó incapacitada. Sí. Al enterarse del plan de que querían huir, el fantasma rapta a Christine en una puesta en escena y Raúl, junto con la policía, los van a buscar en las catacumbas por debajo de la Gran Ópera de París. Sí. Y ahí es donde ellos se enfrentan, pero el fantasma les gana. O sea, aparte de ser un maestro ilusionista y del escapismo, también era muy, digamos, muy versado tal vez por actuar en las obras, Ajá. pero sabía pelear muy bien. Pero Christine, digamos que se sacrifica, se interpone entre ellos dos, y al ver este gran acto de amor, el fantasma decide liberarlos, ya no buscar a Christine, y al mismo tiempo él también escapa. Y así es como, palabras más, palabras menos, es la historia del fantasma de la ópera. ¿Qué te pareció esta historia resumida? ¿Ya sabías que el autor se inspiró en sucesos reales para contar esta historia? No, o sea, pensé que era obra inventada, ¿no? Ficción, pero no sabía que eran sucesos reales. Además, me parece buena la historia. Supongo en el momento en el que la hicieron fue como muy grande. Ahorita siento que ya está, la han tratado de replicar muchas veces, pero verla por primera vez como fantasma de la ópera, me imagino que está muy padre. Sí, y tal vez este plot twist que tal vez no es un fantasma de verdad, sino que era una persona. Sí, Digo que no es algo que te oculten tanto, pero está interesante cómo pasa de ser un fantasma a algo real, ¿no? O sea, como que le quita ese misterio, pero aún así te deja ver que esta persona pues era malintencionada, que no era del todo buena. Y de hecho no solo se inspiró en sucesos como tal, pues en esta época también han sucedido hechos relacionados con el espiritismo, creando una serie de convivencia entre la ciencia y el mundo sobrenatural. ok. Gastón Leroux, que es el autor, se inspiró en sucesos históricos como en sucesos paranormales de esta época, como en los 1910, Sí, les recuerdo. Siendo el más famoso el relacionado con la parapsicología, que son estos hechos que involucran mediums y que pueden ser tachados fácilmente como charlatanes, pero de eso vamos a platicar más adelante. Primero te traigo sucesos reales, los cuales sirvieron de inspiración para concebir la obra del fantasma de la ópera. Empezamos con un poco de contexto, claro que sí. La construcción del teatro que hoy conocemos como la Gran Ópera de París se construyó con la visión de que sirviera como teatro para presentaciones, bailables, obras, etc. A cargo del arquitecto Charles Garnier. Se construyó sobre una especie de lago que hacía difícil su construcción, por lo que se implementó un sistema de cámaras subterráneas para que ésta se pudiera llevar a cabo. Digamos, una base o los cimientos eran estas catacumbas o recámaras para que de ahí ya fuera una base sólida para ya hacer el edificio como tal. sí. El monarca Napoleón III, que no es el Napoleón famoso, cayó preso en la guerra franco-prusiana, que, spoiler, perdió Francia, y posteriormente también sería asesinado. Este hecho sirvió a los diputados para aprobar la Tercera República en 1871, que era básicamente hacer crecer al país de nuevo, pero claro, esto generó miseria y explotación de la clase obrera, porque perdió Francia, y aparte perdieron contra lo que actualmente sería Rusia. Un imperio muy grande. Entonces estaban sumidos en la pobreza y aparte como querían levantar los cimientos, pues la clase obrera fue la que más se vio perjudicada. El 18 de marzo la Guardia Nacional y los obreros se apoderaron de París porque estaban en tal descontento que hicieron una especie de revolución. Entonces esto provocó que el gobierno de París huyera. O sea, le dejó todo al pueblo porque con esta, digamos, insurrección
pues no quisieron pelear, no tenían elementos tampoco y se fueron. Sí. Entonces esto también ayudó a que en lugar de que fuera monarquía, ya fuera un gobierno más democrático. Esto fue digamos, un golpe muy trascendental para la historia de Francia. Ok. Esto también marcó la revolución en muchos aspectos de la ciudad, como la participación de mujeres en aspectos políticos y el derrocamiento del poder. De hecho, la sociedad ya cuestionaba mucho quién era realmente el que los gobernaba, por lo que se planeó una sólida sociedad que tomara en cuenta pilares fundamentales como la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia, el trabajo digno y la cultura para todas las personas. Pero volviendo a la construcción, que fue por estos años también, este abrió sus puertas hasta 1875, donde los espectáculos enormes de ópera y de ballet no se hicieron esperar. Pero algo macabro también estaba esperando a su llamada en escena. Pasados algunos años se hizo presente una serie de acontecimientos que caen en la superstición, pues cabe resaltar que el Palacio Garnier, que bueno, se llamó así por el arquitecto Garnier, Sí, claro. que es la ópera de París. El Palacio de Garnier es la 13ª sala de ópera de París, o sea, la número 13. Y aquí se dice que una bailarina murió al caerse del escalón número 13 de la gran sala de la ópera y que un espectador ubicado en el asiento número 13 sufrió la muerte al caerle encima uno de los contrapesos que sostenían el gran candelabro de araña que se encontraba arriba del público. También un tramoyista apareció ahorcado misteriosamente. Pero el hecho que más sorprendió a Gaston Leroux, que es el autor del Fantasma de la Ópera, fue que en 1907 encontraron un cadáver en una de las salas subterráneas de la Gran Ópera. ¿Así como tirando en el piso o cómo? De hecho, no, Ok. porque como dato curioso, se hicieron estas obras en la parte subterránea, o sea, encontraron el cadáver porque estaban buscando espacios para construir cajas fuertes entre las que querían pues guardar cosas de la Gran Ópera, era un monumento muy importante, Ujú. y entre ellas sellaron unas urnas con discos que tenían grabaciones de la época. Se dio la instrucción de que estas obras se abrieran dentro de 100 años, cosa que de hecho sí se cumplió a lo largo de 2008 y que ahora se pueden escuchar. Genial. El sitio se llama Las Voces Ocultas o también se encuentra como Las Urnas de París Ujú. o Les Voix en Seville o en Sevilles. No sé, no tengo buena pronunciación de francés, Claro. pero si las quieren buscar, así se llaman Las Voces Ocultas. Y pues fue más que nada unir grandes obras. Y dentro había obras de César Franck, Donizetti, Verdi, Bizet, Beethoven, Sarasate, Wagner y Gloria Trevi. Y el soundtrack completo de Cómo entrenar a tu dragón. Claro que sí. Tenía que estar ahí. Estaría increíble observar este paso del tiempo de la música, pero a manera de curiosidad, ¿tú qué autores pondrías en discos para la humanidad en un futuro que escuchar así como, mira, alguien llamado Xavi nos puso este disco? Ay, yo sinceramente pondría primero mi banda favorita, 21 Pilots. Sobre todo el disco de Beatle. Sobre todo en específico por la canción de Truth. Me parece bastante buena y con más enseñanzas que otras, ¿no? ¿Esa qué otras canciones tiene? A ver si me acuerdo de... De Beatle, Ode to Sleep, Car Radio, Truth. No recuerdo cuál es más, pero tiene esas canciones. Fijo va a haber alguien que quiera meter Luis Miguel, Juan Gabriel. Claro. Algo que todos escuchen. Sería muy bueno. Sí. Sería muy bueno y también sobre todo ver su reacción, a ver qué tal está la música de ese entonces. Pero bueno, regresando al tema de miedo, se estaba buscando espacio para construir estas cajas fuertes y en uno de los muros se encontraron un apartamento completamente amueblado y un cadáver, aún en descomposición. Gastón Leroux asegura que los directivos de la ópera quisieron deshacerse de este cuerpo sin dar noticia y lo reubicaron en una fosa común. Aunque Leroux averiguó e indagó más de este cadáver, encontró que tenía malformaciones en el rostro, así como que la habitación parecía construida únicamente con el fin de morir ahí dentro, aislado de la sociedad. Recordemos que era una época complicada cuando se construyó el edificio, pues había una guerra, descontento social y muchas dificultades en la población. Así que tomando esto en cuenta y que el cadáver fue encontrado en una pequeña sala donde hizo su pequeña guarida, podemos decir que probablemente se tratara de un soldado o de una persona que vio su oportunidad de permanecer lejos de tanta barbarie y muerte que provocaba este tipo de enfrentamientos. Y bueno, aunque en realidad no hay un registro como tal de que se encontrara este cadáver,
y que solo fuera una invención del autor para aumentar en la leyenda, pues bien es cierto que si la ópera en un principio no quería que se enteraran de esto, pues obviamente no iba a haber registros de que encontraron este cadáver, ¿no? Exacto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este cuerpo y la edad de que viviese dentro de las cámaras subterráneas de la gran ópera pudiera ser cierto? ¿O crees que es más como una invención para aumentar la leyenda? Es que no se sabe. O sea, estoy, concuerdo contigo con que si la ópera no quiso dar a conocer este acontecimiento, obviamente no va a haber registros, entonces lo encubrieron. Y a mí me gustaría pensar que es cierto, justamente por los puntos que pones, hay una guerra, a lo mejor como estaba como con malformaciones en la cara, podría ser, y más en esa época que ay, trataban bien mal a las personas. No, A y lo, aparte, o sea, como estaba literal sobre un pozo con agua, la ajá, humedad también hace que el cuerpo se hinche de diferente manera, ¿no? exactamente. Entonces, si sí estaba deformado, pudo haber huido ahí de la sociedad que lo maltrataba. Digo, lo vimos con el jorobado de Notre Dame, justamente también en Francia. Entonces, puede ser que lo hayan tratado tan mal que lo obligaron a huir y esconderse. Y vio su oportunidad. Y de primeras instancias pensé que era el típico, lo siento, tenemos que echarte al colado para que aguante la ¿Dónde está estructura. Patroclo? Sí. Sí. No, pues te digo, lo más impresionante, al menos para mí, es que hizo su guarida. O sea, que pareciera que él fue de los obreros que ayudaron a construir Ajá, y porque sabía. vio su oportunidad de encerrarse. Exacto. Y de hecho, en algunas de las adaptaciones, esta también es una historia del fantasma de la ópera, que él quedó Vive en deforme. la... Quedó deforme. Sí, el fantasma en la historia vive en las catacumbas y ahí tiene Sí. su casita y todo. Pero en una de las historias, digamos, dicen que él quedó deforme porque esta ópera de París Ujú. se incendió. Sí. Ujú. Entonces él quedó deforme y está buscando como una pareja porque en el incendio perdió a su esposa. Los dos al parecer eran como una pareja de actores, pero él había ayudado en la construcción y por eso conocía también los pasadizos y subterráneos. Y de hecho esto también digamos que es inspirado en la realidad porque esta ópera de París actualmente tiene esos pozos subterráneos como digamos, como bodegas de agua, por si se llega a incendiar otra vez, pues los bomberos ya fácil ahí tienen la fuente de agua. Entonces también era, digamos, todo estaba como sustentado o basado, era muy preciso el autor. Yo creo que sí se basó, que sí pasaron estas cosas y pues solo se agarró de ahí para empezar a hacer una obra. Y la verdad, una historia muy, como tú dices, una historia que hoy en día sienta muchas bases como de que el malo, el amor imposible, este tipo como de historias que hoy en día ya son un poco trilladas, Sí. pero en ese entonces me imagino todo Lo nuevo, sí, lo entonces... nuevo, sí, me imagino que fue muy famoso, porque aparte es un lugar que puedes visitar. Exacto. Hoy en día también puedes visitar la Gran Ópera, digo, es algo muy caro, Sí. pero hoy en día todavía es posible verla. Tiene estas bases históricas que lo hacen aún más, que te hacen no sentirte parte de la historia, sino que realmente ya puedes ir y verlo y ser Entrar en presente, la sí, historia. exactamente. Y bueno, ya conocemos esta parte del origen de los sucesos, que es todo lo que mencionamos de la historia, pero también estas cuestiones de la bailarina que murió, esta persona del público que le cayó el contrapeso, porque eso sí fue verdad, o sea, sí se murieron, pues. Sí, el registro, ¿no? Sí, y sí encontraron al tramoyista Oh, suicidado, sí. Pero bueno, conocemos los orígenes de los sucesos que sirvieron de inspiración puntual para el fantasma de la ópera, pero cabe decir que el director Legault afirmaba aún más apariciones extrañas y que no solo ocurrían sucesos en ese edificio. Entonces, ahora les platicaré un poco de los hechos paralelos que alimentan aún más el misterio y que vamos a poder hacer aún más grande y sobrenatural todos estos hechos que tienen lugar en la Gran Ópera de París. Porque él se basó también en los sucesos sobrenaturales y relatos de la época, ajá. no solo de lo que pasó ahí. Entonces vamos a comenzar con lo que estaba de moda en ese entonces, que es la parapsicología, de la que Ok. probablemente ya has escuchado. Sí, 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 he escuchado. Investigando un poco lo de los casos de los Warren, obviamente, pues es de ley que te sale la parapsicología. Entonces, sí he escuchado de ella, sí estoy familiarizado con el término y a lo que
se dedican. Entonces sí. Perfecto. Pero bueno, para los que no conozcan tanto, la parapsicología es una pseudociencia que es el estudio y la explicación de un fenómeno o suceso sin seguir un método científico. Esto puede ser para cualquier cosa y no aporta pruebas de este estilo tampoco. Algo puede ser, por ejemplo, la intuición. Sí, No puedes decir que lo puedes comprobar, pero hay cosas que pasan. exactamente. Entonces es algo que no necesariamente se comprueba con el método científico y no tienes que dar pruebas, entonces por eso no muchos aceptan la pseudociencia, porque no es algo tangible. Pero busca darle explicación a los sucesos que la ciencia tampoco puede dar irrefutablemente. O sea, hay cosas que la ciencia tampoco te puede dar una respuesta certera. Entonces Sí, la pseudociencia de la parapsicología busca esto precisamente, dar una explicación a algo que incluso la ciencia no puede explicarte. Popularmente lo que busca la parapsicología es demostrar la existencia de fenómenos paranormales y se divide en ramas como la clarividencia, que es ver más allá de lo evidente, percibir sucesos, emociones, apariciones y más situaciones que una persona normal no puede captar. Básicamente ver fantasmas. sí. Si lo quieres ver simple. La telepatía, que tal cual es leer pensamientos ajenos con tu mente. La telequinesis, que es mover objetos con tu mente. La psicografía, que es esta habilidad que se tiene para dejarse poseer por un espíritu y escribir cosas inconscientemente para comunicarte, entre otras ramas del estilo. Y para romper un poco con este misterio, aún no hay un caso 100% confirmado donde la parapsicología logra explicar con sus medios y para la ciencia al mismo tiempo un hecho relacionado con fenómenos paranormales. Esto sumado a que se le agregan elementos relacionados con el ocultismo y se le incluye el juego de la Ouija, por ejemplo, la lectura de cartas, incluso la lectura de runas. Ok. Entonces es algo que también se apoya de otras cosas que no son comprobables, lamentablemente. Sí. Entonces como que sigue una línea muy ambigua. Pero podemos decir que la parapsicología hoy en día es popularmente vista como la típica escena de una persona o un grupo, generalmente guiados por un medium, que también es el receptor de la ceremonia, que busca un espíritu o fantasma en algún lugar familiar y se comunican para saber si todo está bien, si ya ascendió al cielo, si tiene asuntos que resolver o algo para que su alma esté en paz. Esta sesión de que todos están en la mesa y se toman de las manos y el medium se deja poseer. Y casualmente hablan con este familiar que se busca, ¿no? Sí, es el puente en teoría, ¿no? Exacto. Este tipo de eventos tienden a recurrir mucho a la teatralidad, pues el medium o guía se presenta con un equipo que lo ayuda a entrar en trance, pero también muchas veces son los que mueven la mesa, hacen sonidos o se apoyan de lo que llamamos efectos especiales para dar la impresión de que realmente se están comunicando con presencias del más allá. Incluso muchas veces se llegan a aliar con otros familiares para conocer datos en concreto y darles una solidez a estas actuaciones. Y estos casos van muy ligados a los fenómenos poltergeist que se presentan mucho en el espectáculo y también la teatralidad. ¿Tú qué piensas de estos ritos? ¿Tiene validez, por ejemplo, la lectura de cartas, la psicografía, este tipo de métodos de los que platicamos? ¿Has tenido alguna experiencia con alguna de estas actividades en concreto? Sí, sí he tenido experiencias. Y básicamente la tuve justamente para sacarme la duda de saber cómo era. Fui a que me leyeran las cartas y una persona pues se supone que ya tiene experiencia, que sí tiene como una conexión genuina. Y esta persona sí me dijo algunas cosas que pues difícilmente alguien podría saber, pero supongo que es lo que todos dicen. Claro. Además, puede que por ahí haya como algún juego, porque pues es o era amiga de una pareja que tuve. A lo mejor en ese momento le preguntó cosas como para decirme. Yo siempre he pensado que si tienen algo esas personas, ya sea que tienen un poder o un don genuino, tienen una forma de leer a las personas. Porque te dicen, te mencionan algo y simplemente moviendo la cabeza, moviendo los ojos, se dan cuenta que por ahí es. Pueden seguir por ese camino y le siguen. Entonces, yo siento que más que nada es eso. Yo, la verdad, de experiencia con eso no he tenido nada, pero yo me compré unas cartas del tarot precisamente por lo que dices, no tanto ni porque no crea para nada y lo quiero desmentir, ni porque ciegamente crea en eso y creo que un espíritu se va a comunicar conmigo, Exacto. sino que quiero realmente ver
esa interpretación porque es mucho de numerología. Ujú. Es mucho de cómo acomodas las cartas, cuántas acomodas y pues siempre entra este elemento. Muy convenientemente pues es de que tú te tienes que adentrar en el contexto Sí, para creértelo, pero es como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? O sea, si tú estás duro y dale de que la Tierra es plana y no te centras en el contexto de que la Tierra es redonda, pues no vas a poder estar de acuerdo con lo que dicen, no sé, de leyes de la gravedad o lo que tú quieras, ¿no? exacto. O sea, bien puedes verle como el otro lado a las cosas que ya están o a las cosas que te dicen. Exacto. Y pues yo me compré las cartas precisamente porque quiero verlo, o sea, realmente dar lecturas, o sea, no a la gente, al público, ¿no? No cobrar ni eso, no, sino dar la lectura realmente centrado y adentrado en el contexto, pero yo con mi conocimiento de a ver qué está pasando, a ver qué es lo Claro. que siento. Y pues realmente, para mí al menos, desmentirlo o ver tal vez una habilidad, como tú dices, ¿no? Que es leer a las personas así de rápido. Ujú. Pero bueno, tal vez se pregunten, ¿por qué tiene relación la parapsicología con el fantasma de la ópera? Pues ya sea que se lo hayan preguntado o no, yo se los voy a decir. Justamente a estos finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que es cuando surge el fantasma de la ópera, el posible descubrimiento de un cadáver que perteneció a alguien que se ocultaba en la Gran Ópera de París y estos hechos misteriosos de muerte que platicamos, también se empiezan a oír teorías científicas para dar sustento a la existencia del alma y posiblemente la existencia de fantasmas también. Y ya hablamos de la parapsicología, que es darle sentido desde un punto de vista diferente al científico. Pero ahora vamos a ver qué nos puede decir la ciencia de estos fantasmas. Ok. Comencemos platicando un poco de la teoría del vitalismo. Ujú. Y no se preocupen, la verdad es que yo no sé nada de ciencia y tampoco es mi intención profundizar en un tema tan complejo. Entonces vamos a hablar desde una perspectiva relajada y trataré de explicarles lo más sencillo y fácil que pueda, también de lo que yo entendí. El vitalismo es una doctrina metafísica que plantea que las funciones y procesos de la vida se deben a un principio vital distinto de las fuerzas físico-químicas y que estas mismas leyes por sí solas no pueden explicar las funciones y procesos de la vida en su totalidad. La creencia se basa en que la materia está dividida en dos clases, basadas en el comportamiento que tenían ante el calor, y se hace la división de materia orgánica e inorgánica. El material inorgánico podría ser derretido, pero siempre podría recuperar su fuerza suprimiendo la fuente de calor, y los compuestos orgánicos cambiaban de una forma con el calentamiento y no podían ser recuperados al suprimir la fuente de calor. La explicación propuesta para la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos era la teoría del vitalismo, que planteaba que los materiales inorgánicos no contenían la fuerza vital de la vida. Ok. Y aquí viene mi explicación, o más o menos lo que yo creo. Cuando quemas un material inorgánico como una roca, la puedes hacer lava, Ujú. por ejemplo. La fundes. Pero cuando suprimes el calor y se enfría, o sea, cuando, no sé, la quitas del fuego o la pones en un ambiente aislado, le quitas la fuente de calor, esta regresa a ser piedra. Pero si quemas una hoja de una planta, esta se carboniza y se pone negra, pero cuando quitas el fuego o lo apagas de la hoja, esta se queda negra y hasta se hace polvo. A esto se refieren con que la materia orgánica tiene algo más que lo hace ser. Sí, que al ponerlas con una fuente de calor pierden ese algo más. Entonces creen que el calor, la luz, es lo que puede interactuar con esta fuerza vital, con Sí, este alma, si lo quieres ver así. Porque básicamente el vitalismo nos dice que toda materia viva respecto a los organismos orgánicos, o sea, flora y fauna, tienen un alma, tienen una esencia vital y esta alma podría ser que si regresara tal vez a la planta, por ejemplo, si quemas la planta, si de alguna manera recuperaras su alma y la pusieras otra vez en la planta, podría volver a ser verde o reconstruirse, por así decirlo. ok. Claro, parte de conceptos que pueden ser desmentidos con procedimientos científicos modernos e incluso un poco de filosofía, pero la propuesta es básicamente que hay algo más adentro de nosotros que solo cuerpo y mente, pues el alma parece ser un compuesto que también afecta a la vida. Es como si dijéramos que podríamos replicar un cuerpo con cada compuesto orgánico, pero la vida jamás sería la vida sin el alma. Pues de hecho, como Full Metal paralelo. Alchemist, exacto. Sí, también, ¿no? O sea, el cambio equivalente. No, pero como lo vi, bueno, lo vimos o lo pudieron ver, por ejemplo, los zombies, ¿no?
que a lo mejor regresan a la vida, pero no son ellos. O también un ejemplo un poquito más relacionado, el de Harry Potter, con el hermano de en medio, con la piedra de la resurrección, que revive Claro. a su amada, que sí es, pero Hermione justamente narra que regresó como un ser frío y lúgubre. Entonces no regresó a ser ella. Sí está el cuerpo y demás, pero no es ella. Exacto, sí, sí, cierto. Y qué historia tan melancólica, bonita y triste a la vez, Sí, pero tienes razón, o sea, siempre se habla de que aunque regreses a la vida, siempre va a haber ese algo. exactamente. Algo cambia. Exacto, y dicen que el alma, o sea, ya no te lo dicen como un concepto religioso tal vez, sino que el vitalismo propone que ya es un compuesto tal cual, o sea, que Sí, sí es un alma, sí es un algo. es algo que nos compone también. Exacto. Y esto es importante para las siguientes propuestas de nuestro queridísimo Charles Rickett o Charles Richet, quien parte de estas corrientes para la formulación real, física, visible de lo que puede ser un fantasma o en todo caso el alma o retazos de alma o Ujú. esta parte vital. Pero antes de hablar de Charles, ¿qué piensas del vitalismo? ¿Realmente crees que tengamos un alma? Yo creo que sí. Y no lo digo desde el lado religioso y que nuestra alma se va a ir al cielo o al infierno. No. Lo creo por los libros que he leído, incluso películas y series que he visto, porque siempre está esta parte de nosotros que nos hace ser nosotros. Si no, todos seríamos iguales. Hay un libro donde un robot, disculpen si estoy... Spoiler. no, 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 bueno, sí, también spoileando, pero, o sea, haciendo algo, diciendo algo falso, pero hay un libro donde viene un robot a la Tierra y examina a los humanos. Ya lo termina de examinarlos. Regresa con los suyos y le preguntan, oye, ¿y cómo son? Y les dice, es que son carne. Y les pregunta, ok, ¿y cómo crean todas las cosas que han creado? Y dice, con carne, que es nuestro cerebro. Y dice, ¿y cómo se mueven? ¿Cómo se mantienen de pie y demás? Y dice, solo con carne. Y es que si se ponen a pensar bien, sí, tenemos impulsos eléctricos y lo que quieran, pero solo somos carne. No, no tenemos algo más. Entonces, por eso y por un documento que leí sobre la probabilidad cuántica del alma, creo que sí tenemos alma. Yo creo también que sí, desde el aspecto de que la mente es tan compleja que dentro de nosotros hay tantas, digamos, personalidades, como esta personalidad que nos puede autosabotear o pensamientos diferentes, que yo creo que tal vez muchos de los presentimientos que tenemos de todo este tipo de cosas son, digamos, un ser tan complejo dentro de nosotros que es el alma, Ujú. que no solo se involucra con cuestiones físicas como movernos, sino que es mucho relacionado con nuestros intereses, con nuestras metas, con todo este tipo de cosas que tal vez no puedo decir también en palabras porque todavía no construyo bien esta idea, Claro. pero también por muchos libros que he leído es como de tantas seres que tenemos dentro de nosotros que esto del consciente, del subconsciente, o sea, todo, yo creo que sí hay algo más en nosotros que solo carne, como diría Sí, nuestro robotcito. exacto. Es sumamente interesante todo esto, pero dejando de lado nuestro momento filosófico, retomemos a Charles y platiquemos de quién fue este hombre. Charles Robert Richet fue un médico francés y profesor de fisiología, entonces seguramente él pudo presenciar la obra del fantasma de la ópera, pues les digo que eran contemporáneos. Sí. Pero lo interesante de este médico es que trabajó en colaboración con otro médico en estudios del mecanismo de la alergia y las reacciones anafilácticas, Ok. incluyendo, claro, los estudios acerca del asma y lo que ahora explica las misteriosas muertes de las personas que súbitamente caían cuando se les inyectaba o medicaba algo común, pero aún así pues morían, ¿no? Les daba una reacción. Sí, como penicilina. Exacto, escribiendo así pues lo que es hoy en día la anafilaxia, que son las reacciones alérgicas en el cuerpo. Ujú. Investigó además el calor animal, el intercambio de gases en la respiración y la presencia de ácido clorhídrico en el jugo gástrico, cosa que lo relaciona directamente con el vitalismo en cuanto a encontrar esta fuente de calor en los seres vivos
por lo que no sería raro que se encontrara con esta teoría del alma, que es un compuesto vital en cada materia orgánica. Se le concedió el Premio Nobel de la Fisiología y Medicina en 1913 como recompensa a todas las investigaciones de las que platicamos. Que hoy en día pues es algo muy común que sabemos, ¿no? Que todos los jugos gástricos de nuestro estómago, el asma, las alergias, todo esto pues fue gracias a Charles Richet. Pero algo curioso de este médico fue su especial interés por querer demostrar y buscar respuesta a cuestiones paranormales desde el punto de vista científico, siendo un hecho que no quería descartar que pasaran, por ejemplo, situaciones fantasmales, sino que quería descubrir realmente qué eran. Se me hace curioso que sobre todo en estas épocas remotas, los científicos querían darle respuesta a lo que es un fantasma y no negarlo como tal. Y el sector que quería negar o evidenciar a los farsantes eran gente un tanto ajena a la ciencia. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la ciencia puede explicar los fenómenos como los fantasmas? ¿O crees más que la ciencia los desmiente a estos hechos paranormales y o sobrenaturales? Pues mira, yo creo que si no pueden demostrarlos o darles explicación, en algún momento van a poder. Y para mí, un científico o la ciencia es la búsqueda de la verdad. Que un científico niegue la existencia o la posibilidad remota de estas cosas, se me hace que está siendo hipócrita. Porque a lo mejor no cree, pero su trabajo es buscar la verdad, no quedarse con la información que tiene, tener que buscar más. Para mí eso es un científico. Entonces yo siento que si no han podido, lo van a lograr en algún momento. A mí también me gusta creer que los científicos son los que más promueven esta búsqueda de las cosas, y tanto es tal vez por mi gusto por la ficción, pero chance casi que cada superhéroe, cada figura tiene este suceso de transformación, por así decirlo, porque quiere replicar lo que estaba buscando. O sea, no solo es decirte, sí pasa. Sí pasa y te lo voy a demostrar y te lo voy a demostrar y te lo voy a demostrar hasta que veas que pasa porque pasa. Exacto. Entonces, para mí también son los que más promueven este tipo de pensamientos. Y sí se me hace que los que, como dices tú, los que niegan esto son los que tal vez tienen miedo de ir más allá o que son más conformistas, como de, ¿por qué no? Exactamente. Pero déjame platicarte también un poco de lo que hizo Charles en cuanto a la investigación paranormal. Pues él clasificó los fenómenos en dos grandes grupos, que son los subjetivos y los objetivos. Los primeros eran exclusivamente intelectuales, sí, como la criptestesia, que es la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, transposición de los sentidos, la premonición, el desdoblamiento, la xenoglosia, la doble personalidad, el mediumismo, etc. O sea, todo esto como más de la mente, que entras en este estado de... Algo no tan tangible, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, los objetivos, que son los fantasmas o fenómenos físicos, que pues son todos estos que podemos ver ya evidentemente como una aparición de un demonio, un ente corpóreo. Esos son los objetivos. Él hizo como esta división de que, mira, están estos y estos. Ok. Y según la teoría de Richet sobre el calor en el cuerpo, el alma y estos conceptos, él también propone lo que es el ectoplasma. ¿Tú qué sabes o qué tienes en mente de qué es el ectoplasma? Pues por varias referencias lo veo como la mucosa que dejan los fantasmas cuando tocan, pasan o hacen algo, interactúan con algo físico, algo de nuestro plano. Pues sí, de hecho en las películas vemos que es una sustancia que forma un rastro que deja un fantasma. Siempre sale como una sustancia viscosa, verde o grumosa, pero según Charles, el ectoplasma estaba formado por leucocitos, células de la piel y más sustancias de origen humano. Sí. O bueno, de origen biológico más bien. Perdón. Claro. La teoría dice que este calor, esta vitalidad, es una membrana que tienen las células y que es lo que realmente nos incita a actuar. Que básicamente nos guiamos por el deseo del conjunto de nuestras células y que este conjunto es nuestra alma, la que maneja el cuerpo, que realmente toda nuestra inteligencia y raciocinio es por estas membranitas de las células. Es que esa es otra. Las células tienen memoria. Y yo soy fiel partidario. Bueno, la audiencia no podrá escucharlo, pero puedo abrir las pupilas a voluntad. Dilatarlas. Sí, dilatar las pupilas. No crees que se abre una puerta. Sí, así, no. La puerta de tu alma, así. No. Exacto. No, o sea, solo es dilatarlas. Y de hecho, eso lo logré porque dije, yo puedo controlar mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder controlarlo? Entonces, ahí me ven frente al espejo tratando de hacerlo hasta lograrlo.
Y yo soy fiel partidario a que si nosotros logramos controlar nuestro cuerpo, me refiero a la regeneración, la división de las células y todo eso, vamos a poder hacer lo que sea. Sí, porque no es algo de la ficción, ya hay animales que lo logran, tal vez Exacto. en un proceso anfibio, pero pues si nos ponemos a pensar, todos venimos del mismo lado, entonces O de un proceso molusco, sí, los pulpos. también los ajolotes, Exactamente. que siempre se quedan en su estado larvario. Ajá. Entonces imagínate que siempre seas un bebecito y siempre andas regenerando dientes, no sé, algo así, Exactamente. sería Entonces, interesante. O siempre generando pelo, por ejemplo. ajá. No sé, cuestiones ya que yo creo que por andar tan metido en esta investigación y sumado a las 37 tazas de café que ya me tomé, creo que podría guiarnos a este debate de qué es la vida, qué es el alma. Y realmente este no es el enfoque del episodio, pero lo podemos dejar para después, siguiendo pues con esta teoría, ¿no? De que somos un conjunto, lo que decía Charles Richet era que nos guía el hambre. Estas Sí. cuestiones también como creo que Freud, de Ujú. que todo es como instinto de supervivencia, de reproducción. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer dejar de tener hambre? Ah, ganar dinero. Entonces, tu motivación de ganar dinero viene del hambre que tienen tus células, por ejemplo. Algo así Sí, es como que la todo teoría. tiene una raíz, ¿no? Primaria. Sí, claro. ¿Por qué quiero luchar por esta cosa? Porque eso me va a dar la satisfacción para yo estar tranquilo y no tener hambre. Exactamente. Casi todo surge del hambre o de estas necesidades biológicas básicas, pero bueno, eso es una teoría que tal vez podríamos platicar después. Sí. Volviendo al ectoplasma, Charles decía que todas las personas teníamos ectoplasma y que podríamos expulsarlo en condiciones de alta tensión o durante ataques de histeria. Richard no fue el único en creer que estos fenómenos pasaban, pues también Jules Bernard Lewis, neurólogo, también de París, decía que las personas bajo condiciones de histeria perdían energía y que dicha energía se materializaba en el ectoplasma. Ok. ¿Cómo ves esta cuestión del ectoplasma que no solo es algo de los fantasmas, sino que es algo ya una sustancia tal cual tangible que producimos? Ya hablar en 1912 de leucocitos, de células. ¿Qué te parece esta cuestión del ectoplasma? Wow, me parece bastante avanzado para la época. Ay, lo veo también un poco factible de los estados que mencionas para expulsarlo. Pues también se ha visto que también podríamos hacer un episodio sobre la combustión espontánea, Ah, claro. que se ha visto que el cuerpo humano es capaz de muchas cosas en situaciones de riesgo, de La fuerza sobrehumana también. que liberamos mucha adrenalina cuando la necesitamos. Entonces, yo siento que sí se podría. Y bueno, tal vez me faltó un poco hilarlo, pero decir que el fantasma tiene ectoplasma es porque es como un retazo del alma, Exacto. que es todo este cúmulo de membrana de la que estábamos formados y por eso es que dejan este ectoplasma. O sea, porque es lo que quedó de nuestra esencia vital y es lo que quedó, digamos, extra, lo que sobró de nosotros. Sí, justamente por eso también veo factible que los fantasmas lo expulsen o lo dejen, porque es, para sonar un poquito inteligente, es el eco de una persona. Claro, exactamente. Y por desgracia, precisamente en esta época, es también cuando más charlatanería existía en el mundo de la parapsicología de entrada, porque las sesiones de espiritismo eran demasiado elaboradas y tenían muchas reglas que tenían que seguir los participantes para que todo se diera, coincidentemente. De una manera, pues ideal, ¿no? Las reglas iban y dependían del medium o quien quiera la reunión, pero siempre eran en lugares a oscuras, no podías acercarte demasiado al medium o a sus artefactos canalizadores de energía, como en su bola de cristal, por ejemplo. Pero claro, un evento importante fue que empezaron a usar ectoplasma también. Desde la popularización del concepto del ectoplasma, esto pareció incrementar el material con el que podían trabajar los embusteros y fraudes, pues también hacían que el medium regurgitara una sustancia que sería el ectoplasma y lo volviera a tragar, como si fuera este fantasma que sale de él y lo vuelve a consumir, Claro. diciendo que era un hecho de que había sido poseído por un espíritu, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad se trataba de una masa de harina y agua con colorantes, cosa que evolucionó a lo que conocemos hoy en día en el cine, que es esta sustancia que dejan los fantasmas y es verde fosforescente y muy paranormal. Sí.
pero en realidad por eso era como de, hey, no toques el ectoplasma, te vas a enfermar, ¿no? Lo que sea. Ajá. Pero en realidad ibas a sentir que era harina, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso todo parecía muy teatral. En sí, el ectoplasma solo es una teoría que no ha sido comprobada, por lo que no hay una imagen como tal y no hay una explicación de lo que es. Realmente, ¿no? Pero sí es algo que alienta el hecho de la falsedad y la teatralidad también en estos eventos parapsicológicos. Como dato curioso, Harry Houdini, el famoso ilusionista y escapista proveniente de Hungría, fue de las primeras personas que desmentía a muchos farsantes parapsicólogos. ¿Y quién más que alguien tan versado en el ilusionismo que este señor para desmentir a otro ilusionista? Claro, es como el mago enmascarado. Creo que alguna frase que tuvo por ahí, no sé si sí o si no, pero era como de un farsante reconoce a otro. Exacto. Según lo decía Harry Houdini. También esto puede ser un poco forzado, pero creo que es el momento ideal para decir que puede haber una relación con la alquimia, si no es que ya la habían encontrado. Alguna vez en nuestro primer episodio mencionamos el hermetismo, que es una filosofía que surge de Hermes Trismegisto, el que se dice que es el alquimista perfecto, el alquimista por defecto también. Sí. Que busca el conocimiento divino, la sabiduría máxima, la verdad de todo. Bueno, pues en el hermetismo existe el concepto del homúnculo, como un ser que brinda una sabiduría que alcanza poco a poco este máximo conocimiento de todas las cosas. Pues leyendo a nuestro queridísimo amigo Charles Richard, me encontré que otro científico interesado en la parapsicología, William Crookes, amigo de Charles Richard, de quien solo mencionaré que en estas épocas similares a finales del siglo XIX, también realizó experimento en un contenedor cerrado al vacío, donde colocó agujas y paja y gracias al calor de la luz del sol logró que se movieran gracias a la generación de campos electromagnéticos. Logró hacer un experimento donde el calor incitaba ese algo adentro de la materia orgánica. O sea, puso en un vacío, en un frasco al vacío, esta paja y algo de metal, Sí. lo puso al sol y pues bueno, el sol traspasaba este frasquito, pero ese sol, ese calor que penetraba el ambiente al vacío, hacía que junto con el metal, la paja, que era digamos algo orgánico, algo que tenía alma, empezara a generar movimiento. Sí. Y eran como unas aspas que pues se movían un poco. Entonces él logró demostrar que en el vacío, incluso en el vacío y en el aislamiento, era posible alentar la vida o generar la vida de alguna manera. Y bueno, pues esto sumado al ectoplasma, que es el alma, que puede ser el alma de un ser vivo, podríamos crear la vida al vacío, cosa que se asemeja mucho a la que conocemos de los homúnculos. Sí. Pero eso es mera conjetura y creo que sería mejor explorarlo en un episodio en concreto de estos seres estrechamente relacionados con la alquimia. ¿Y qué te parece todo esto del ectoplasma y de la parapsicología? ¿Crees que todo esté más inclinado a ser verdad o que está más inclinado a lo teatral? Mi mente. Es que yo siento que gracias a las personas que son chantajistas, a los embusteros, todo este tema ya se toma como tal. O sea, hablan de fantasmas o de los parapsicólogos y ya los toman como embusteros, como charlatanes, justamente por los que se aprovecharon de estos temas. Yo siento que tienen fundamentos científicos, por ejemplo, lo que hicieron con la paja y el metal, tiene fundamentos científicos, pero no se le ha dado el enfoque correcto porque, no sé, me imagino que tienen miedo a que los tachen como tontos, inocentes, pues miedo a que el gremio los vea mal, porque también el gremio científico es luego medio pesado. Sí, claro, si no estás investigando de agujeros negros, como que no te toman en serio. Exactamente, esas investigaciones ni siquiera tienen fondos, porque no son importantes, entre comillas. Pero al igual que pasó con los que leen me parece que los que leen el tarot, antes los apóstoles de Jesús eran estas personas que leían la fortuna, pero empezaron los charlatanes. Entonces por eso ahora se ve como algo truculento, algo que no tiene validez, pero antes tenía totalmente validez. Yo también creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices de que, bueno, también alejándome un poquito, creo que nos hemos centrado tanto en querer irnos de aquí, de este mundo, de explorar
las estrellas, los entes celestes, la luna, el sol, que no nos centramos en lo que ya está pasando aquí. Por ejemplo, este hecho de que nadie te puede explicar qué son los sueños, Exacto. que es algo que hacemos diario, me parece algo, o estos hechos de la mente, que la psicología, que la psiquiatría, o sea, que la mente sea algo tan debatible, o sea, que no sea un hecho que ya tengamos bien controlado, ni siquiera lo que somos nosotros, se me hace que no nos estamos dando, como tú dices, un enfoque correcto. Porque bien es muy fácil decir, ah, mira, alguien está jugando con paja en un frasquito al vacío. Exacto, y verlo como un tonto. Sí, y todo lo que puede surgir a partir de eso. Porque también, como dices, simplemente lo de las personalidades múltiples. A lo mejor te lo detectan, sí, y ahí se quedan. No he visto que sigan investigando de, bueno, pero ¿por qué pasa? A lo mejor dicen, ah, por la química del cerebro. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿habrá algo para contrarrestarlo? ¿Será lo normal y todos los demás somos los anormales? No sé. De hecho, todo ese tipo de cosas a mí también me hace pensar que este mundo tiene tal vez algo más Sí, que ofrecernos, y no tanto como decimos, ¿no? De, ay, me voy a encontrar un nada, sino sí. como este tipo de cosas que pues sí pasan todo el tiempo, que no sabemos a quién se le está ocurriendo el mayor invento que pueda desmentir o comprobar tantas cosas, pero que por simplemente decir, ay, tú no, Exacto, no tú vale lo que investigación, estás ajá, haciendo. exacto. Pero bueno, para ir despidiendo el episodio, se me hace interesante cómo el trasfondo y el origen de la creación del fantasma de la ópera tiene mucho de dónde cortar. Pero aquí lo que más me ha sorprendido es que la obra del fantasma se nos presenta como una obra donde, a partir de un misterio, descubrimos que en realidad hay un hombre con intenciones malvadas, pero un hombre de carne y hueso a fin de cuentas. En la historia se nos presenta un misterio paranormal que resulta ser un hecho humano. Pero, caso contrario, cuando vemos esta obra de ficción y revisamos las inspiraciones del autor para crearla, vemos que hay todo un mundo y contexto de investigaciones, y solo que nos hemos enfocado en Francia. Sí. Quién sabe qué tantos experimentos e investigaciones ocurrían a la par en el mundo. Pero me gustó y se me hizo interesante que al mismo tiempo que era creado el fantasma de la ópera, también lo eran las investigaciones paranormales, la parapsicología y la búsqueda de aquella sustancia que muchos podrían llamar nuestra alma. Lo que se me hizo interesante y lo que me gustó es que del fantasma de la ópera, en la obra, de lo místico pasamos a, ah, era algo real. Exacto. Pero en nuestra realidad, de algo real, o más bien de algo, no sé, de ficción, Ajá. que era esta obra, lo real es que sí pasaron cosas paranormales, tal vez de fantasmas, la muerte de alguien que estaba ya oculto en las catacumbas, o sea, todo, cómo puede cambiar, y tal vez aquí se aplica de que la realidad superó a la ficción. Pero bueno, ¿qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? ¿Tienes algunos pensamientos finales? Sí, sí me gustó y continuando con lo que decías, me parece bastante, a mí se me hace curioso y muy padre que sí, en la obra va de un evento o de algo paranormal a algo humano, porque resulta que es un humano, ¿no? Pero en el trasfondo, realmente lo único, y bueno, me imagino que no lo único, ¿no? Perdón. O sea, investigó sobre todo cosas paranormales para hacer su obra que al final es algo humano. Me parece curioso y bastante inteligente que no le haya dado ese enfoque paranormal, místico. ¿Y cómo decidió hacer que el malo fuera alguien normal? O sea, un humano. Exacto. No usó esta justificación de, ah, fue un fantasma. O no usó la justificación tampoco de un humano pero poseído. O sea, porque también pudo haberse ido por ese lado. Entonces, en esa época ya existían, y en Francia ya existían las planchets, las Ah, tablas claro. para hablar con los espíritus. Entonces, me parece muy curioso que se haya ido por ese camino de un humano, entre comillas, cuerdo, solo con problemas de abandono, me imagino, pero me parece bastante curioso. Y bueno, la verdad creo que nos fuimos un poquito por las ramas en este episodio, porque primero surgió la idea de hablar de esta magnífica obra de teatro y de cómo tiene un musical muy hermoso, pero creo que el trasfondo y el origen de la historia, junto al contexto del mundo en ese entonces, no puede ser superado por la ficción. Claro. Realmente creo que la realidad puede ser más profunda y misteriosa que aquellas obras de ficción a las que llamamos fantasía. Este fue nuestro episodio número 14. ¿Qué te pareció este programa? Ayúdanos a compartirlo si crees que vale la pena,
y si quieres seguir escuchando temas de este estilo. Síguenos en la plataforma en la que nos estás escuchando ahora mismo. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como Reinhard-Ulveblod y te esperamos el martes 31 de octubre para nuestro live. Si quieres estar ahí platicando, si nos quieres contar algo, claro que se puede. Vamos a hacer lo posible por que si tenemos audiencia, claro, ese día, pues todos nos veamos y participemos y sea un ambiente muy padre, macabroso y misterioso. Entonces, si tienes algo que contarme por allá también, ya sabes a dónde mandar mensaje. Y si te gustó el intro y el outro de estos episodios, recuerda que fue obra de Jaures Music. A mí me encuentran en Instagram como Chapsmora y también recordándoles lo del especial del 31. Vamos a estar en los lives, tanto en la cuenta de Reinhard Ulveblod como en la cuenta de Caso 65 Oficial. Si no nos siguen en esas cuentas, síganos. Y vamos a estar contando historias a lo mejor personales, a lo mejor que nos han contado. Si quieren que su historia salga, mándenos un mensajito antes del 31 o el mismo 31 para nosotros leerla y con mucho gusto, pues ahí los esperamos. Esto fue Caso 65. Cuidado en la próxima obra de teatro a la que acudas, pues te puedes encontrar fantasmas indeseables y claro, no tienes que hacer tanto coraje, pues puedes dejar ectoplasma regado por todos lados. Y siempre evita el lugar número 13. Claro. Nos escuchamos en otro episodio. Hasta luego.